Gracias. Amén, Jesús. amén. Amén, amén. Gracias por orar. Gracias al Señor. Bueno, créanlo o no, estamos a 2 semanas de la convención de entrenamiento. Así es que, y créanlo o no, según yo, la próxima semana vamos a terminar el libro del Cantar de los Cantares. Y esto sí de plano no lo van a creer, excepto que sí es cierto. Cantar de los Cantares termina donde empieza nuestra convención de entrenamiento. Así es que todo está hilado. Amén. Entonces no se lo pierdan. Nada más todavía tenemos que aprender qué tenemos que hacer con la pequeña hermana que menciona el versículo 8. Pero déjenme decirles algo. Tenemos que apurarnos por nosotros mismos y por nuestros pequeños hermanos. Amén. Para que el poco tiempo que resta podamos redimirlo, como dice la palabra de Dios. Podamos aprovecharlo de la mejor manera, ¿sí? Es obvio que el Señor viene pronto. ¿Por qué digo es obvio? Porque todo está batiendo récord. Todo lo que está pasando es sin precedente. Amén. O sea, es un nuevo nivel, una nueva dimensión. El Señor hablando, ¿verdad? Y buscando hacer que estemos preparados para lo que venga. Bueno, gracias a Dios. Así es que estamos en Cantares, capítulo 8, el último capítulo de Cantares. Ya a estas alturas ella ya vive en el ámbito del Padre, ¿verdad? Pero en el capítulo 8 vamos a leer del verso 6 al verso 7. Y no he salido de esos versos porque hay 2 cositas que todavía queremos comentar. Y luego Dios mediante la otra semana vamos a hablar de la pequeña hermana que menciona el versículo 8 y el final o la conclusión del libro del Cantar de los Cantares para entrar a nuestra convención de entrenamiento. Amén. Así es que váyanse preparando. Este domingo vamos a abrir inscripciones, no tiene ningún costo, pero sí vamos a darles un refrigerio. Así es que para por lo menos tener más o menos idea de cómo estar preparados con el refrigerio. Y tenemos un manual, en esta ocasión el manual que hemos preparado tiene 100 páginas más o menos, y decidimos que era pertinente incluir todo el estudio de la ciudad del orgullo. Lo metimos en ese manual y metimos todo pues es más que un resumen, ¿verdad? Pero metimos todo el resumen del libro de Apocalipsis. O sea, son 4 volúmenes como de 600 páginas. Lo metimos allí en el manual también, porque vamos a estar girando alrededor de esos temas en esta convención. Amén. Y así ustedes, los que quieren estudiar, ahí van a tener sus bosquejos y todo lo que necesitan para adentrarse en esos temas. Así es que parece ser que va a estar bueno. Amén. Y gracias a Dios la convención de jóvenes la semana pasada estuvo literalmente fuera de este mundo. Literalmente. Amén, literalmente. Gracias a Dios. El testimonio de hermanos que nos visitaron y ya regresaron a sus hogares es que nunca habían experimentado el nivel del lado del Espíritu que experimentamos en estos días. Sí, y los que estuvimos aquí presentes podemos decir amén a eso. O sea, el Señor nos llevó al ámbito del Padre. Fue una cosa tremenda. El resto dirá, ¿y qué de nosotros? No se preocupe, estamos todos subidos en el mismo ferrocarril. Amén. Así es que, bueno, Dios está haciendo cosas maravillosas. Pero Cantares 8, del 6 al 7. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el sepulcro los celos, sus brasas de fuego. Fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Y está hablando del amor divino, ¿verdad? Ese amor que viene de arriba, que no tiene nada que ver con esa cosa que el ser humano le llama amor aquí abajo. Amén. Así es que eso queremos detenernos un poquito más en esto. Pero ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca, como un sello sobre tu brazo. Significa que debemos llegar al punto en el que el Señor Jesucristo ya no va a ser una pieza de vestuario. O sea, nos la ponemos, nos la quitamos. Nos la ponemos, nos la quitamos. Si no queremos, no nos la ponemos. Si nos conviene, nos la ponemos. Para que los demás no noten, nos la quitamos. No, tenemos que llegar al punto de convertirlo en una marca, amén, ¿cómo se llama? Permanente, ¿sí? En nuestro corazón, o sea, nuestras emociones, sentimientos, pensamientos
y una marca en nuestro brazo o en nuestras acciones. ¿De acuerdo? En otras palabras, dejar brillar nuestra luz en todos lados, delante de los hombres. Pero bueno, ya discutimos bastante de eso. Hoy quiero estacionarme en estos dos versículos. En estas dos líneas del verso 6. Porque fuerte es como la muerte el amor. Eso es lo primero que quiero discutir acá. Fuerte como la muerte. Y la segunda cosa que vamos a discutir es duros como el sepulcro los celos. Y acá nos dicen que el amor y el celo, aquí no está hablando de celos carnales, está hablando de celo divino. Sus brasas de fuego fuerte llama. El amor es algo que arde, es algo que se enciende, y la forma más alta de amor es el celo. ¿De acuerdo? Y el celo arde. Así es que Dios enciende su celo sobre nosotros de muchas maneras. Pero igualmente, cuando ve que su nombre está siendo vituperado, pues el celo de Dios entra en acción. Y ahí es donde el Señor enciende un incendio. Amén, con sus justos juicios. Dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. ¿Saben por qué? Lo discutimos ya en los días que nos anteceden. Porque cualquier tribulación, problema, situación, angustia, todas esas cosas son cosas creadas. Pero este amor del que estamos hablando está por encima de las cosas creadas. Es un amor divino. Es el amor con el que el Señor nos ha amado a nosotros. Así es que ninguna criatura tiene ni voz, ni voto, ni opinión en cuanto al amor con el que Dios nos ama a nosotros. Y si al diablo, a quien le encanta acusarnos y condenarnos, no le parece que Dios nos ame con un amor incondicional, pues su pura mala suerte, porque ese es el amor con el que Dios nos ama. Y su amor es tan maravilloso que si estamos portándonos mal, el Señor con su amor va a ver cómo nos acorrala, va a ver qué hace. Amén, para llevarnos al arrepentimiento y enderezarnos, ¿sí? Gracias a Dios. Bueno, y dice: si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Y el amor divino es algo que la mentalidad humana menosprecia. Porque, ¿saben por qué? Porque el amor divino va acompañado de entrega sacrificial. Y la mente humana no quiere entregar nada, y mucho menos sacrificarse por nadie, ¿verdad? Pero no estamos hablando de la mente humana, estamos hablando de Dios. Bueno, número 1, porque fuerte es como la muerte el amor. Así es que quiero que discutamos un poquito esto. Fuerte como la muerte. La palabra fuerte, estamos hablando del amor divino. Miren a qué lo comparan. La palabra fuerte significa poderoso, duro, codicioso. Y cuando a alguna persona le alcanza la muerte, déjenme decirles algo: la muerte no va a soltar a esa persona hasta no consumar su obra en ella. ¿Verdad que es cierto? O sea, una vez llega la muerte, cuando llega, llegó. Amén. Claro que si el Señor dice vive, pues la muerte se tiene que hacer a un lado. Amén. Pero fuerte es como la muerte del amor. La palabra fuerte es as, la misma de la fuerza os o de Azazel, ¿se acuerdan? Asaz es la raíz, así se escribe, as y asaz. Porque fuerte es como la muerte del amor. La palabra asaz significa prevalecer, fortalecer, afirmar. Y cuando la muerte llega, la muerte se afirma sobre alguien y no lo suelta. La muerte va a prevalecer sobre alguien y no lo va a soltar. Amén. Pero díganme si no es así el amor de Dios. O sea, ¿saben por qué estamos aquí? No es porque nosotros amamos a Dios primero. Es porque Él nos amó primero. Con esta clase de amor, no importa cuánta muerte encontró Dios en nosotros, su amor es fuerte como la muerte. Y si la muerte espiritual y moral fue lo suficientemente obstinada para tenernos a nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, el amor de Dios fue todavía más obstinado. Y una vez llegó con toda su fuerza. Amén. Llegó para quedarse. Amén. Gracias a Dios. Miren, a la muerte no le importa el dolor que ésta le pueda provocar a alguien. Cuando la muerte alcanza a alguien, pues hay un proceso antes de que la
persona se muera, ¿verdad? Y por regla general es doloroso. A la muerte no le importa. Una vez se fija sobre alguien, ¿qué importa si duele, si le gusta, si no le gusta, si le incomoda, si no le incomoda, si le quita el sueño? Amén. A la muerte no le importa provocar dolor. Vamos a hacer una balancita acá. Pongamos aquí amor. El amor es fuerte como la muerte. Quiere decir que así como la muerte, al amor no le importa provocar dolor, si hay necesidad de provocarlo. Amén. ¿Y creen ustedes que Dios provoca dolor cuando elige amarnos? Gracias a Dios, sí. Pero así como a la muerte no le importa provocarle dolor a sus víctimas, al amor de Dios no le importa provocarle dolor a sus objetos. Amén. A los objetos de su amor. Porque Dios tiene un plan y Dios está listo para perfeccionar su plan en la persona. Y si le tiene que doler, que le duela. Dios está viendo el resultado final. Dios está viendo el resultado final. Amén. Amén. Gracias a Dios. Así es que a la muerte, como al amor divino, no le importa provocar dolor. Y miren, el verdadero amor a veces viene acompañado de dolor. ¿Sí? ¿Ustedes creen? Pues por supuesto no vamos a generalizar esto en todo el mundo, pero en términos bastante generales. ¿Ustedes creen que nuestra generación de padres ama a sus hijos lo suficiente como para provocarles el dolor necesario cuando hay necesidad de corregirlos? No estoy hablando de aquí adentro y de la gente cristiana. Estoy hablando en términos generales. Realmente no los aman. O sea, los traen al mundo por la razón y en los contextos que sea, en estos dorados tiempos en los que vivimos. Amén. Y luego vienen las famosas doctrinas que se predican allá afuera, ¿verdad? No los toque porque los va a traumar. Amén. Entonces no hay corrección, no hay dirección, no hay límites, no hay restricciones. Y miren lo que tenemos, pues. Miren lo que tenemos. ¿Verdad? Amén. Ese no es el verdadero amor. El verdadero amor, si necesita provocar dolor, lo provoca. Y si nosotros estamos pasando por alguna situación dolorosa, démosle gracias a Dios, que todavía nos ama. Pues no puede dejar de hacerlo porque Dios es amor y esa es su naturaleza. Amén. Pero oigan esto, hay otro lado a esta balanza. Al verdadero amor no le importa sufrir dolor. Si hay necesidad de sufrirlo. Es como la muerte, ¿verdad? ¿Sí? Si alguien se tiene que morir, tiene que sufrir dolor. A la muerte no le importa provocárselo y a la persona que tiene que morir, pues de plano que tiene que sufrirlo. No hay para dónde. Amén. Al amor no le importa provocar dolor y al amor no le importa sufrir dolor. El caso más clásico por excelencia, el Señor Jesucristo. Amén. El verdadero amor no solo provoca dolor si hay necesidad, sufre dolor si hay necesidad. Amén. Por algo dice por allí, el amor todo lo sufre, ¿verdad? El amor todo lo sufre. Y muchas veces el amor de Dios todavía no está tan desarrollado en nosotros. Y cuando vemos que el amar a alguien empieza a provocarnos dolor, a nosotros por regla general tendemos a retraernos, ¿verdad? Y a decir, no, a lo mejor no. A lo mejor no es por allí. Pero no teman amar si esto les va a provocar dolor. Amén. Pues amar a Dios nos ha traído algún grado de dolor. Y eso que no hemos vivido nosotros persecuciones como en otros lugares, ¿verdad? Amén. Pero provoca un grado de dolor. Pues los primeros que nos voltean la espalda son nuestros propios ilustres familiares. Amén. Porque pues no tienen por qué entender lo que hicimos cuando le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo. A lo mejor nuestros amigos, ¿verdad? Nos van a provocar dolor. Pero el verdadero amor sufre cualquier tipo de dolor, ¿qué importa? Y si amamos a Dios con todo el corazón, y eso implica que tenemos que padecer por Él, ¿qué creen? El amor divino que Dios ha puesto, que Dios ha derramado en nuestros corazones va a ser capaz de sufrir cualquier nivel de dolor. Amén. Y por eso es tan importante leer de vez en cuando libros como el libro de los mártires de Fox.
Sí, de John Fox, es un clásico, lo pueden bajar gratis en sus compus. Historias de personas pues, que pasaron a la historia, ¿verdad? Que fueron martirizadas y la manera como tenazmente se aferraron al Señor y bendijeron al Señor hasta el último aliento mientras estaban quemándose en la hoguera o los estaban torturando en el potro o en la dama de hierro o en todas esas cosas que inventaban para torturar a la gente. Amén. Tremendo, ¿sí? Y miren, al paso que va el mundo, déjenme decirles algo, yo no sé si no se han dado cuenta aún, amén, pero los cristianos ya nos convertimos en el pelo en la sopa para el progreso de los planes progresistas, valga la redundancia, del sistema de este mundo. Amén. Así es que bueno, solo mantengámonos bien agarrados del Señor, ¿verdad? Él ha prometido darnos su paz y ha prometido guardarnos hasta el final y Él está con nosotros. Pero pues de vez en cuando creo que Él tiene derecho a probar a ver cuán profundo es el amor que decimos que tenemos por Él, ¿verdad? Amén. Bueno, así es que al amor de Dios no le importa provocar dolor. En otras palabras, no le importa dar muerte a lo que tiene que morir. Amén. Y es por amor que Dios le da muerte a esas actitudes y a esas cosas que tienen que morir en nosotros. Pero de la misma manera, al amor de Dios no le importa sufrir dolor. Al amor de Dios ni siquiera le importa sufrir la muerte si hay necesidad de dar la vida, ¿verdad? Por amor. Así es que examinemos algunas citas clásicas, ¿verdad? Vámonos a Lucas 6. Vámonos a Lucas capítulo 6. Y en Lucas 6 resumen en pocos versículos el famoso sermón del monte que abarca 3 capítulos en el libro de Mateo. Pero en Lucas capítulo 6 del 27 al 38. Lucas 6 del 27 al 38. Ahí está. Ya llegué. Lucas 6 del 27 al 38. Vamos a ver. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. El Señor nunca nos dio permiso para odiar a nadie. Amén. Dios no odia a nadie. Esa cosa no está en su naturaleza. Dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y no solo están hablando de dinero. Están hablando de la medida de perdón, la medida de amor, la medida de misericordia. Amén. Con esa misma medida. Así es que aquí tienen. El amor de Dios es algo que el mundo menosprecia porque no lo entiende, ¿verdad? Pero está por encima de cualquier manifestación humana de amor. Así es que amar a aquellos que nos pueden incluso quitar la vida, amar a aquellos que nos pueden hacer daño o provocar dolor, pues exactamente. Amén. De eso se trata. Es el amor divino. Alguien dirá, yo no puedo. Pues bienvenido al club.
Pero por eso tenemos a Cristo dentro. Él sí puede. Él sí puede. Si logramos hacernos a un lado, Cristo en nosotros sí puede. Amén. Por supuesto que sí puede. ¿Sí? Gracias a Dios. Lucas 7:47. Solo un repaso a estas cosas que son básicas, pero tan importantes y maravillosas. Lucas 7:47. Y es la historia de Jesús cuando entró a la casa del fariseo. Y viene la mujer pecadora, ¿verdad? A regarle los pies y todo. Y el día domingo el hermano Stephen Beatty habló de este pasaje, ¿verdad? Y mencionó el verso 47. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sí? Así es que si a nosotros el Señor nos ha amado mucho, nosotros vamos a amar mucho. ¿Y cómo sabemos que el Señor nos ha amado mucho? Miren todo lo que nos ha perdonado el Señor. No es que a otros tenga menos que perdonarles, es que están menos conscientes de cuánto les ha perdonado el Señor. Amén. Y en esa medida es como nosotros somos capaces de amar a los demás y de amar al Señor también. De amar al Señor, ¿sí? Amén. Gracias a Dios por Cristo en nosotros. Gracias a Dios porque a través de Cristo tenemos esa naturaleza aquí adentro. Dios es amor. Luego esta cosa que se llama nuestro nuevo hombre es amor, esa es su naturaleza. Ahí no hay odio, no hay tinieblas, no hay muerte, ahí solo hay amor en nuestro nuevo hombre. Entonces dejemos que crezca, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Juan, vamos a resumir un poco. Vámonos a Juan 15. Juan 15. Del verso 10 al 14. Juan 15, del verso 10 al 14 dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o quede completado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y Jesús puso su vida por sus amigos, ¿o no? Luego cuando venga en su segunda venida, la nación de Israel, que fueron quienes lo traspasaron, viene el Señor y cuando le preguntan: ¿y dónde te conseguiste esas heridas en tus manos? Viene el Señor y les dice: en casa de mis amigos. ¿A quiénes amó Él? ¿A quiénes llamó amigos? A los que lo traspasaron. Amén. Y dice: y ninguno tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Amén. ¿Y quiénes son nuestros amigos? Los que nos ayudan a hacer la voluntad de Dios, los que nos ayudan a hacer morir lo que tenga que morir en nosotros, los que nos ayudan a clavarnos en una cruz cuando necesitamos ser clavados en la cruz. ¿Sí? Bueno, ninguno tiene mayor amor que este. Como leímos en Lucas, dice: pues qué chiste tiene amar a los que nos aman de regreso, eso cualquiera lo hace. Pero amar a los que no nos pueden recompensar o ser recíprocos, esa es otra historia, ¿verdad? Amén. Ahora, solo a modo de recordatorio, Proverbios 10, verso 12. Proverbios 10, verso 12. Para aprender, porque pues estas son teorías y en esta cosa de amar tenemos más conocimiento teórico que empírico. Pero lo que tenemos que hacer es ir al Señor todos los días y decirle: Señor, perfecciona tu amor en mí. Ponme hoy delante a alguien a quien yo pueda amar, así como tú me amaste a mí. Y el Señor hace cosas de lo más curiosas, ¿verdad? Les va a poner a lo mejor uno de los casos más crónicos que pueda existir sobre la faz de la tierra. Y lo va a hacer para darnos la oportunidad de experimentar el amar a una persona así como Dios nos amó a nosotros. Caso crónico, hablemos de nosotros antes de conocer a Cristo. Amén. Pero hagámoslo todos los días. Señor, perfecciona tu amor en mí. Dame la oportunidad de practicarlo. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Muy bien. Proverbios 10, 12.
Oigan esto, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Hay poder expiatorio en el amor. El amor cubre las faltas. En otras palabras, el amor es capaz de separar a la persona de la falta. Ahora, el amor no le va a celebrar una falta moral a alguien, pero el amor lo que va a hacer es que va a seguir amando a ese alguien a pesar de sus faltas morales. Amén. De la misma manera como Dios hace a un lado nuestras torpezas y nos ama a nosotros, pues todavía tenemos torpezas, ¿o no? Pues ¿por qué nos sigue amando el Señor? Porque no está amándonos basándose en nuestras torpezas. Está haciendo a un lado nuestras torpezas y amándonos a nosotros. Amén. Y porque nos ama a nosotros, entonces puede lidiar con nuestras torpezas. Pero de la misma manera nosotros con los demás. O sea, amemos a la persona, amemos al individuo. ¿Sí? Hagamos a un lado sus errores, hagamos a un lado sus faltas y sus defectos. Amén. Y amando al individuo, ¿saben qué va a pasar? Va a ser más fácil ayudarlo a trabajar en sus errores y en sus defectos. Amén. El amor desarma a cualquiera. ¿Sí? A cualquiera. Y cuando nosotros elegimos amar a una de esas personitas difíciles y complicadas, créanme que los desarmamos. Y cuando sentimos, Dios empieza a trabajar en esas personas y empieza a convencerlos y empieza a ayudarlos a ver cómo se habían estado portando y a arrepentirse. El amor cubre todas las faltas. Y vámonos a Proverbios 17, verso 9. Proverbios 17, 9. Aquí la palabra amor, ahavá es la palabra hebrea, la tradujeron como amistad. Dice, el que cubre la falta busca amistad. O el que cubre la falta busca amor, mas el que la divulga aparta al amigo. Amén. El amor cubre las faltas. Ahora, no está hablando carnalmente de una persona que se va a hacer la loca porque lo que quiere es la aprobación de la otra persona que está actuando mal. No, seguimos en el mismo principio. El amor cubre todas las faltas. Amén. Y una persona que está cubriéndole las faltas a la otra persona, lo que está buscando es acercarse a la otra persona y que la otra persona se sienta bien en acercarse a uno para que esta persona que cubrió sus faltas pueda ayudarla. Amén. Cubrir las faltas de otro hace que está haciendo que busquemos acercarnos a la persona para ayudarla. No está hablando de convertirnos en cómplices de la falta. No está hablando de eso de ninguna manera. ¿Está claro esto? Sí, está claro. Amén, amén. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que todavía el rey viejo y necio está bien gordito, sentado en el trono del corazón, y el rey viejo y necio se sienta como juez en el trono. Entonces, el problema es que en vez de salir con el amor de Dios a enfrentar alguna situación, alguna persona, salimos con el juez injusto a enfrentar la situación o a enfrentar a la persona. Entonces emitimos nuestros juicios, por regla general el veredicto va a ser desfavorable y vamos y nos alejamos de la persona. ¿Qué tal que hubiera salido Cristo en vez del juez injusto de nuestro corazón? Y en vez de juzgar a la persona y mandarla de una vez al Seol o quién sabe a dónde, cubrimos la falta y nos enfocamos en la persona y le decimos, oye tú, ten la confianza de acercarte a mí. Yo me quiero acercar a ti porque te quiero ayudar. Te quiero ayudar. Amén. Cuando vemos que alguien comete faltas, por regla general, no solo nos alejamos de esas personas, sino que empezamos chiqui. ¿Verdad que es cierto? A comentar y a murmurar y a juzgar. Y ese no es el camino. Ese no es Cristo en nosotros. Ese no es el amor del que está hablando Cantar de los Cantares, que ya maduró y se formó en ella. Amén. Pero cuando el amor del Señor ha madurado en nosotros, vamos a estar, antes que dispuestos a huir de las personas y a juzgarlas, vamos a estar dispuestos a acercarnos y a provocar que se acerquen a nosotros para ayudarlas. Ese es el verdadero amor. Amén. ¿Nos va a provocar dolor? ¿Ese es el amor o no?
¿Vamos a sufrir dolor? Seguramente que sí. Pero bueno, el Señor sufrió dolor por nosotros, ¿verdad? Amén. Bueno, ¿vamos bien? Bueno, discutamos un poquito más este cuadro acá. El verdadero amor no va a evitar el dolor que tenga que provocar, si hay necesidad de provocarlo. Casos clásicos. Número 1, ¿qué tal Job? ¿Le provocó Dios dolor a Job? ¿Lo hizo porque lo odiaba? Todo lo contrario. Lo amó de tal manera que no lo dejó ir así como estaba. Dijo, bueno, Job ya es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero ¿qué creen? Podemos completarlo todavía más y podemos ponerlo en la catapulta para que llegue al ámbito del Padre. Ya creció en el ámbito del Hijo, pero metámoslo en una catapulta y hagámoslo crecer un poquito más. Amén. Y fue por puro amor que Dios le provocó dolor a Job. Un dolor indescriptible. Y yo no veo en la Biblia a otra persona que haya padecido en el mismo grado y nivel en el que padeció Job. Y yo no he conocido a nadie que yo sepa que haya padecido al nivel al que padeció Job. Por eso a Job, se recuerdan, lo ponen en el panteón de los grandes héroes de la fe y lo ponen junto con el profeta Daniel y junto con Noé. Amén. ¿De acuerdo? Pero, o sea, Dios no le evitó el dolor. Por supuesto que le iba a doler. Claro que le dolió. Fue horrible, fue espantoso. Pero miren el resultado. Ahora, Job había puesto a Dios como un sello sobre su corazón y como una marca sobre su brazo. Eso es obvio porque Job no salió corriendo. Vociferó y todo lo que quieran, pero seamos honestos. Si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos dicho cosas peores, pues. Amén. Pero él permaneció. Miren la paciencia de Job, dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Amén. No se fue a ningún lado. Vociferó y todo lo que quieran. Se quejó y todo lo que quieran. Pero no se fue a ningún lado porque amaba al Señor. Dios era un sello en su corazón y un sello en su brazo. Entonces él soportó con paciencia y cuando Dios terminó con él, entonces miren la misericordia de Dios. Le dio el doble de todo. Eso dicho en otro idioma lo llevó al ámbito del Padre. Amén. Job. Otro caso clásico, la nación de Israel. ¿Le provocó Dios dolor a la nación de Israel cuando la nación de Israel se alejó de Dios, ya estando en la tierra de Canaán? Por supuesto que sí. No solo se lo provocó, Dios ya le había dicho, ya le había profetizado a la nación de Israel que si se apartaban de él. Miren, leamos estas palabras en Deuteronomio 28. Esa cita clásica que enumera las bendiciones y las maldiciones. Amén. Sí. Oímos atentamente la voz de Dios para guardarla y ponerla por obra, o si no lo hacemos. Pero en Deuteronomio 28, verso 63, dice, pero si ustedes no oyen mi palabra y no la ponen por obra y no la guardan en sus corazones. Miren, y siempre va a ser más responsable delante de Dios alguien que sí sabe que alguien que no sabe, ¿verdad? Dice Deuteronomio 28, 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros. O sea, a él le va a producir el mismo placer. El mismo placer. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen que le produce el mismo placer? Hacer bien y arruinar. ¿Por qué le produce el mismo placer? Miren, o sea, está manifestando su amor en cualquiera de los dos lados de la balanza. Sigue manifestando su amor, sigue manifestando su nombre, sigue manifestando su naturaleza, sigue dándose a conocer al hombre. ¿Qué importa en qué lado de la balanza se dé a conocer? Por eso le da el mismo placer, hacer bien o atormentar, el mismo placer. Amén. La mente carnal dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? Bueno, sálgase de su mente carnal. Amén. Y póngase en la mente de Cristo. Amén. Y Dios es amor y Dios es recto y santo y perfecto. ¿Sí? Por supuesto que no está hablando de una maldad de parte de Dios. Está hablando de su naturaleza justa. Bueno, y número 3, ¿qué tal Abraham? Finalmente nació el hijo de la promesa.
¿verdad? Y aquel que iba a heredar todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y Dios en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia pudo darse cuenta que Isaac se le había colado al corazón a Abraham. Y de alguna manera estaba ocupando un lugar en su corazón que no le correspondía ocupar. Abraham tuvo la tendencia natural de enamorarse del don y del regalo por encima de la persona que le dio el don y el regalo. Entonces Dios dijo, bueno, esto lo podemos corregir fácilmente. Entonces viene Dios y le dice a Abraham, Abraham, dame a tu hijo, tu único, el que tú tanto amas. Y fue y provocó Dios que Abraham lo pusiera en un altar ahí en el monte de Moria, ¿verdad? Y cuando Abraham ya se había despojado en su corazón de su hijo y tenía listo el cuchillo, vino la voz del cielo que le dijo, Abraham, Abraham, ya conozco que temes a Dios. Amén. Abraham no debe haberse ido riendo, subiendo el monte de Moria, ¿verdad? ¿Sí? Él tuvo la fe suficiente para saber que, bueno, pues si lo tenía que matar, a lo mejor Dios entonces lo iba a resucitar, porque Dios ya le había dicho que de su descendencia, Dios le iba a levantar simiente que iba a heredar sus promesas. Amén. Le provocó dolor. Le provocó dolor. ¿Por qué? Porque Abraham lo necesitaba. Le provocó dolor. Entonces el amor de Dios nos va a provocar todo el dolor que necesitemos. No hay para dónde. Pues mientras reaccionemos, ¿verdad? No hay para dónde. Amén. Provocar dolor. Sufrir dolor. Bueno, Jesús, ¿verdad? Es nuestro caso principal. Nuestro caso principal. Vamos a ver alguna cita acá. Vamos a ver. Hagamos Gálatas 1, del 1 al 2. Estamos elaborando porque fuerte es como la muerte, el amor. Gálatas capítulo 1, versos del 1 al 2. No es esto lo que quiero, espérenme. Vamos a ver. Probablemente no es Gálatas. No importa, vámonos al 2:20. Perdón, es 3 y 4. Disculpen, Gálatas 1, versos 3 y 4. Y luego nos vamos al 2:20. Gálatas 1, versos 3 y 4. Realmente es del 1 al 4. Esa era mi intención, del 1 al 4. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús sufrió dolor, se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. En el 2:20 dice, ese ya lo conocemos de memoria, ¿verdad? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En 1 Timoteo dice que se dio a sí mismo en rescate por nosotros. En el libro de Tito dice que se dio a sí mismo para purificarnos a nosotros. Pero el hecho es que el Señor Jesucristo tuvo que sufrir dolor. Ahora vámonos a Isaías. Isaías. Déjenme ver, ahorita les doy la cita. Isaías 53. Bueno, leamos desde el verso 1, ¿verdad? Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca.
No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Oigan esto, con todo eso Jehová quiso. La palabra querer es jafetz. Jafetz. ¿Sí? Jafetz. Jafetz. O sea, le produjo placer. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué? Porque Dios estaba dando a conocer su amor al mundo. Esto le provocó dolor a su hijo, pero miren el resultado. Amén. Miren el resultado. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Así es que todo esto viene a que fuerte es como la muerte el amor. Amén. Una vez la muerte encuentra un objetivo, no lo suelta hasta consumar su obra en su objetivo. ¿Le va a provocar dolor? Sí. ¿Y qué? ¿Va a hacer morir algo en la persona? Sí, por supuesto. Amén. Así funciona el amor. Por eso Dios nos ama de tal manera que Él está listo para hacer morir lo que sabe que tiene que morir en nosotros. Amén. Amén. Dios nos ama de tal manera que sujetó a su Hijo a padecimientos por puro amor a nosotros. O sea, Jesús tuvo que sufrirlo. ¿De acuerdo? Pero de la misma manera el Señor nos llama a amar a los demás. Así es que no pensemos que sea algo extraño el que amar a otros nos provoque dolor a nosotros, y que esa es la naturaleza del amor. Amén. Así es que amemos aunque eso nos produzca dolor. Amemos aunque eso nos provoque muerte. Amemos. Ninguno tiene mayor amor que este. ¿De acuerdo? Ninguno tiene mayor amor que este. Entonces, no olvidemos el cuadro. Aquí está nuestro nuevo hombre. No, siempre dibujo con negro el viejo hombre. Aquí está el viejo hombre. Y aquí está el gran yo sentado en el trono. Y aquí está el nuevo hombre. Y aquí está el gran yo soy sentado en el trono. Amén. Yo soy. Muy bien. Y aquí hay una personita. Ahí está la personita. Muy bien. Si sale en acción el viejo hombre, ¿qué vamos a hacer con la persona? La vamos a juzgar. Recuerden que el viejo necio, como ya les dije, está sentado en el trono como juez. La vamos a juzgar. Nosotros vamos a decidir qué merece, qué no merece, cuánto merece. Nosotros vamos a decidir si la persona es digna de nuestro tiempo, nuestra energía, y cuando emitamos un dictamen desfavorable, entonces vamos a desechar a la persona. ¿Sí?
Ese no es Cristo en nosotros. No es Cristo en nosotros. Y si algún día ustedes están envueltos en algún tipo de conversación en donde la gente empieza a murmurar de alguien, sepan que por más que con la boca digan que son las personas más espirituales de la comarca, quien está saliendo ahí no es Cristo en ellos, son ellos. Amén. A una persona que murmura en contra de otros y juzga a los demás y habla tras las espaldas de los demás, nunca le crean si les dice que es espiritual. Porque ese no es Cristo en nosotros. Amén. Pero una persona espiritual, ¿qué hace? O Cristo en nosotros, ¿qué hace? Sale el Señor Jesucristo en escena. Y aquí está esta personita, difícil de soportar. Una de esas personitas que de veras, gracias a Dios por Cristo Jesús en nosotros, ¿verdad? Amén. Pero si sale nuestro nuevo hombre, ¿qué vamos a hacer? El amor cubre todas las faltas. Entonces vamos a agarrar sus faltas, sus ofensas y sus groserías, vamos a hacerlas a un lado y vamos a acercarnos a la persona y vamos a asegurarnos que la persona se sienta invitada a acercarse a nosotros y vamos a ver cómo ayudamos a esa persona en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor no nos juzgó cuando nos vio. El Señor al contrario hizo a un lado nuestras faltas y nos amó a nosotros. Nuestras faltas las cubrió con su propia sangre. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros para con los demás. ¿Sí? ¿Está claro? Amén, cierto, es más fácil decirlo que hacerlo, pero practiquémoslo. Amén, atrevámonos a amar a la gente, atrevámonos a amar al mundo entero. Amén, atrevámonos a amar a la gente, atrevámonos a hacer a un lado las faltas de la gente y a enfocarnos en la personita y trabajemos con la persona. ¿Sí? Amén. Bueno. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el sepulcro los celos. ¿Ok? Así es que 2, duros como el sepulcro. Ahora, nuevamente, aquí se refiere a celo, ¿verdad? Que es como el siguiente nivel de intensidad de este fuego que se llama el amor divino, ¿verdad? Celo. Celo es la forma más intensa de amor que existe. Y el celo tiene que ser, es duro como el sepulcro. Esa es su naturaleza. Ahora, la palabra sepulcro, adivinen cuál es. ¿Quién sabe qué es eso que salió ahí? ¿Quién sabe qué pasó? Ahí está. Duros como el sepulcro. Los celos. La palabra sepulcro son duros como el Seol. El celo, el verdadero celo es duro como el Seol. O sea, una vez el Seol se apropia de alguien, adivinen qué. Por más que el hombre rico chilló, no se logró librar. ¿Sí? Así es el celo. Amén. Así es el celo. Ahora déjenme decirles algo. Dios a todos nos hizo a su imagen y semejanza, lo que significa que esta clase de amor y de celo Dios la puso en el hombre de fábrica. Pero cuando la serpiente se apoderó del hombre, el pecado vino y deformó estas cualidades. Entonces por eso el amor del hombre, el amor que hoy tiene el hombre está deforme. Y el celo que hoy tiene el hombre está redeforme. Por eso cuando Cristo llega al corazón, pues hay cosas que tienen que morir a las que Él les da muerte, pero hay otras cosas que tienen que ser convertidas. Y en realidad el amor y el celo no son algo que se tienen que morir. La capacidad la tenemos porque Dios nos la dio. Lo que necesitamos es dejar que el Señor convierta esas capacidades. Amén. Y el Señor no quiere que dejemos de tener celo, al contrario, quiere que lo tengamos, pero para lo bueno, para Él. Amén. Así es que exploremos ahora un poquito. Duros como el sepulcro o como el Seol son los celos. La palabra duros, caché. Voy a ponerles una Q aquí porque no sé cómo ponerlo de la mejor manera. Caché se escribe así. Caché significa ser severo, obstinado.
El celo es, o el verdadero celo es duro. En otras palabras, severo, obstinado, pesado, necio. ¿Saben qué está haciendo el viejo necio en el corazón? Esa necedad tiene que haber sido una virtud de la que se apoderó Leviatán y la pervirtió y la corrompió. Amén. ¿Creen que debemos ser, en el buen sentido de la palabra, necios para el Señor? Así como lo hemos sido para todo lo demás. Yo creo que sí. Bueno, miren al diablo, es re necio, porque no le ganamos nosotros. Dejemos que Dios nos convierta esa necedad, amén, y que seamos necios, obstinados. El celo es necio, es obstinado, es fiero, es intenso, prevalece sobre cualquier cosa. Ese es el nivel de amor que Dios quiere que tengamos por Él, por su palabra, por sus caminos, por sus cosas. Dios quiere que seamos necios en el buen sentido de la palabra. Léase, celosos con este fuego ardiente. Y si el fuego del Seol es tan obstinado como para prevalecer sobre la gente pecadora, impía y rebelde, el fuego del amor de Dios tiene que ser todavía más obstinado, más necio, más severo, para prevalecer sobre la necedad de quien sea. Amén. Amén. Duros como el sepulcro son los celos. Así es que ya sabemos, duro significa todo eso. Miren, déjenme un par de citas clásicas. Creo que no tengo que probarles que el ser humano es necio. Pero veamos algunas citas bíblicas para tener una buena base escritural, por si no nos hemos convencido. Éxodo 32, verso 9. Éxodo 32, verso 9. Y aquí vamos a ver la palabra duro. Éxodo 32, 9 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. En otras palabras, necio, obstinado. Ahora, Dios no tiró a la basura a la nación de Israel cuando los encontró en Egipto. Sí, al contrario, Dios había hecho un pacto con Abraham, ¿verdad? Amén. Así es que vino Dios, y necios, duros y obstinados y todo lo que quieran, pero cuando llegó el momento los sacó de Egipto. Amén. Ahora, lo que Dios quería hacer en el camino era convertirles la dureza y la obstinación. Si tan solo se hubieran dejado. Si tan solo se hubieran dejado. Lamentablemente pusieron sus ojos solo en las cosas tangibles, en las cosas que se ven. ¿Sí? Pusieron sus ojos en las piedras donde estaban escritos los 10 mandamientos y no en la verdad que había detrás, para dejar que esta quedara escrita en las tablas de sus corazones. Pero ahí tienen. Vámonos por favor a Deuteronomio capítulo 9, verso 6. Deuteronomio capítulo 9, verso 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Ven que el trato de Dios con Israel ni siquiera dependió de si Israel era o no era obstinado. O sea, Dios llevó a cabo su plan maestro, ¿verdad? Deuteronomio 9, verso 13. Y me habló Jehová diciendo: he observado a este pueblo, y aquí que es pueblo duro de cerviz, un pueblo obstinado, un pueblo necio. Si tan solo hubieran dejado que Dios les convirtiera esa necedad, ¿verdad? Pero cuando Jesucristo llega al corazón, Él nos convierte esa necedad, ¿sí? Y miren, pasa, pues hay de todo y Dios es Dios. Pero muchas veces uno se lleva pues no la sorpresa, uno termina acostumbrándose, pero la gente que fue más loca en el mundo, por regla general, son los que tienen un fuego más encendido por Dios cuando el Señor los convierte. ¿Se han fijado?
La gente que loqueó más, por regla general, es la que tiene un mayor celo por Dios al final. Bueno, también obedece al que más se le perdona, más ama. Y no es que los otros pecaron menos, pero como no era tan aparente, no están tan conscientes de cuánto les perdonó el Señor, ¿verdad? Amén. Pero por regla general, los más locos son los más entregados al Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron? Dejaron que el Señor les convirtiera su locura en buena locura. Muy bien. Ahora, analicemos celos o celo. Analicemos celo. Número 1, Dios es celoso. ¿Saben por qué seguimos aquí? Y algunos de nosotros probablemente tuvimos la genial idea de escabullirnos en algún momento de nuestra vida. Pero ¿qué creen? Dios no nos dejó ir. Dios es un Dios celoso. Amén. Número 1 y número 2. Dios no va, Dios no está en competencia con nada ni con nadie por nuestro corazón. Él lo quiere todo o nada. Y si Dios ve que se nos empiezan a colar otras cositas, ¿qué creen? Que su celo no va a intervenir. Gracias a Dios por su celo. Amén. Gracias a Dios por el celo de Dios. Pero Éxodo 20, verso 5. Bueno, leamos desde el verso 1. Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Celoso, celoso. Vámonos a Éxodo 34, 14. Éxodo 34, 14. Leamos desde el 12. Leamos desde el 12. Éxodo 34, 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Celoso es su nombre. Amén. Así es que Él no va a permitir la competencia. ¿Por qué creen que Dios de repente nos despoja de cosas, verdad? ¿Qué creen que no es su celo trabajando? Él ve cuando algo se nos cuela en el corazón. Amén. Pero Dios es un Dios celoso. Qué bueno. ¿Qué es eso? Una forma muy intensa de amor. Qué lindo es Dios que nos ama de esa manera tan intensa. ¿Sí? Miren, por ejemplo, Ezequiel 39, 25. Ezequiel 39, 25. Perdón, voy a esperarlos. Ezequiel 39, 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. O sea, el celo de Dios provocó que el pueblo de Israel que la ciudad de Jerusalén fuera destruida, que el pueblo de Israel fuera tomado cautivo. Ese fue el celo de Dios, porque ellos tenían un corazón dividido y estaban adorando toda clase de cosas, ¿verdad? Amén. Pero el mismo celo de Dios fue el que hizo que 70 años después del cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel regresara a su nación y a su ciudad y a reconstruir su templo. Es el mismo celo. Dice: yo me mostraré celoso por mi nombre, porque dice: yo les confié mi nombre.
y ellos vituperaron mi nombre, pero yo todavía les confié mi nombre y yo tengo celo por ese nombre que yo les confié. Así es que yo voy a trabajar en ellos por amor a mi nombre, por el celo que le tengo a mi nombre, y yo voy a tener un pueblo que conozca mi nombre, que alabe mi nombre por el celo que le tengo a mi nombre. Amén, amén. Bueno, Juan capítulo 2 verso 13. No, espéreme, hagámoslo en orden. Isaías 9:6. Isaías 9 verso 6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Saben qué nos dio a Jesús? El celo de Dios. Amén. Dios puso su nombre en la mente Quereb de todos los seres humanos, y vino Leviatán y lo tomó cautivo. ¿Qué creen que Dios no tiene celo por su nombre? El celo de Dios nos dio al Salvador, nos dio al Redentor. El celo de Dios, amén, nos dio al Salvador. Gracias, Jesús. Ahora, Juan 2:13. Juan 2:13. Juan capítulo 2 verso 13. Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Saben qué hace que el Señor limpie nuestro santuario de aquí adentro? Su celo. Su celo. Amén. No es porque se lo pidamos, no es porque nos lo merezcamos, es su celo lo que va a hacer que esta casa esté limpia. Amén. Gracias al Señor. Muy bien. Hagamos Isaías 37:32. Isaías 37:32. Hay todo un contexto a esta historia en tiempos del rey Ezequías, cuando el Sennacherib, ¿se acuerdan? Los asirios tenían rodeada la ciudad y toda la cosa. Pero dice Isaías 37:32. Leamos desde el 31. Desde el 31. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué otra cosa hace el celo de Dios? Asegurarse que siempre hay un remanente. No importa cómo actúe la gente, cómo se porte la gente, cuánto le den la espalda a Dios las personas, el celo de Dios se asegura de un remanente fiel que va a dar fruto. Amén. Es el celo de Dios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Vean este otro. Vámonos a Sofonías. Sofonías capítulo 1. Sofonías 1. Sofonías. Ya lo encontré.
Sofonías 1, del 14 al 18. Y cuando los profetas hablan del día de Jehová, hablan del día en el que la destrucción llega, en el plano que sea. Cuando Jerusalén fue destruida por los caldeos, a eso se le llamó el día de Jehová. Cuando Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo, a eso se le llama el día de Jehová. A la gran tribulación y al derramamiento de la copa de la ira de Dios al final de la tribulación se le llama el día de Jehová. Amén. Entonces no nos confundamos. O sea, que se le llame el día de Jehová a cosas que ya pasaron no quiere decir que no viene un día de Jehová que todavía no ha pasado. Aquellos son sombras, tipos o figuras de esto. ¿De acuerdo? Entonces, en muchos de los profetas tenemos que entender que está hablando de un acontecimiento inmediato para ellos, pero también ve más allá al día de Jehová que viene sobre este mundo en el futuro. Dice, cercano está el día, esto es verso 14, Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Miren, o sea, por algo les digo todo el tiempo, yo no me quiero quedar a pasar la gran tribulación. La gente que hace alarde de que se van a quedar y que realmente no saben qué están diciendo. No entienden lo que va a ser la gran tribulación. Dice, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Es el celo de Dios el que va a limpiar esta tierra con fuego. El celo de Dios. ¿Por qué? Dios va a rescatar lo que le pertenece. Amén. Pasó a manos extrañas. Bueno, ¿qué creen? Dios va a hacer que vuelva al dueño legítimo todo lo que Dios creó. Pero veamos el principio espiritual acá. El fuego de su celo va a quemar esta tierra con fuego. Eso significa que el celo de Dios puede quemar toda la madera, el heno y la hojarasca que hay todavía en mi tierra. Amén. El celo de Dios lo hace. El simple hecho que Él nos amó como nos amó, nos garantiza, amén, que vamos a permanecer como un remanente fiel. Garantiza salvación, limpieza de nuestro santuario. Garantiza que el Señor va a quemar la madera, el heno y la hojarasca. Todo es que colaboremos. Amén. Gracias a Dios. Ahora oigan Santiago, capítulo 4, verso 5. Santiago, capítulo 4, verso 5. Santiago 4, 5. Leamos verso 4 y verso 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fácil, ¿no? Ahí tiene. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Miren, es por el amor celoso con el que Dios nos ama que seguimos aquí y que Dios ha trabajado como ha trabajado con nosotros. Amén. Y que nos lleva a donde nos lleva. Gracias a Dios por su celo, ¿sí? Amén. Tito capítulo 2, verso 14. Tito 2, 14. Ahora Dios quiere ese mismo celo en nosotros. Nuestro viejo hombre no lo tiene, pero Cristo en nosotros sí. Tito 2:14. Sí. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Tengamos celo por lo bueno. ¿Qué es celo? Es un amor intenso. ¿Qué es celo? Algo que es necio, obstinado. Amén. Algo que siempre prevalece. Eso es celo. Seamos necios para lo bueno. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. La iglesia de la Odisea, que creen que perdió su celo. Apocalipsis 3, pues del 14 al 19, pero leamos solo el verso 19. Conocemos la historia de la Odisea y en estos días que vienen vamos a frecuentar bastante esa historia. Apocalipsis 3, 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, enciendan ese fuego de amor, ¿verdad? Y tengan celo por lo bueno. Tengan celo por el nombre del Señor. Tengan celo por el Señor. Amén. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí? Sé celoso y arrepiéntete. Bueno, el último caso que discutimos acá es Números 25. Números capítulo 25. Y en Números 25 tenemos la historia de una de las 4 personas que salieron con Moisés de Egipto y cruzaron el Jordán y entraron a la tierra de Canaán. Fines, nieto de Aarón, hijo de Eleazar. Fines. Amén. Y en Números 25, después de que Balaam trató de maldecir al pueblo de Israel y Dios no lo dejó, Balaam se fue con los moabitas, fue, ¿verdad? Y los madianitas, creo también. Y lo que hizo fue que empezó a hacer un trabajito fino detrás del telón y empezó a decirle a las señoritas que ahí había, les dijo: miren, vayan con los israelitas y preséntenseles, háganse amigos, y etcétera. Entonces lo hicieron. Y dijo Balaam en más o menos palabras, dijo: yo no pude maldecir al pueblo de Israel porque Dios no me dejó, pero ya sé qué voy a hacer. Voy a empujar a que las mujeres madianitas vayan y se mezclen con los israelitas. Entonces ellos se van a maldecir a ellos mismos. Y lo hizo. Entonces, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. O sea, esa fue la manera de hacer expiación. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumado mi celo a los hijos de Israel, consumido en mi celo, perdón. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Miren lo que el celo de una persona puede hacer de bueno con todo un grupo. Amén. O sea, alguien se levantó y dijo: no, esto no puede ser así. Amén. Y tuvo celo por Dios. Tuvo celo por Dios. ¿Qué se ganó? Un pacto de paz y el pacto de sacerdocio perpetuo.
Bueno, años después, siglos después, encontramos mencionado a Esdras. ¿Se acuerdan? A quien Dios usó junto con Zorobabel y con Jesúa o Josué para reconstruir el templo en Jerusalén después de los 70 años del cautiverio. Esdras, descendiente de Fines. ¿Sí? Y después en el libro de Ezequiel encontramos nosotros a Dios describiendo el templo que va a ser edificado en esta tierra durante el milenio. Amén. Y allí dice claramente que los únicos que van a tener el derecho del sacerdocio en ese templo son los hijos de Sadoc. ¿Adivinen qué? Del linaje de Fines. Que se ganó un sacerdocio perpetuo. Eso me dice a mí que un verdadero sacerdocio tiene que ir acompañado de celo por Dios. De celo por Dios. Ese es un sacerdocio efectivo. Un sacerdocio que va acompañado de un corazón que está lleno de este fuego intenso, este fuego de amor intenso, este celo por Dios. Amén. El celo lo tenemos, está en nuestro nuevo hombre, en Cristo, en nosotros. Dejemos que crezca, dejemos que crezca. Amén. Así es que fuerte es como la muerte, el amor, duros como el sepulcro, los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Amén. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor de cierto lo menospreciarían. Pero esa es la clase de amor que crece y madura en nosotros cuando Cristo crece y madura en nosotros. Qué emocionante, ¿verdad? El mismísimo amor con el que Dios nos amó a nosotros. Amén. Bueno, gracias a Dios. Espero que nos haya servido de algo y nos haya bendecido esto. En la próxima semana vamos a pasar a lo siguiente, en donde abruptamente hace un giro el Cantar de los Cantares y dice: tenemos a esta pequeña hermana menor y ahora ¿qué hacemos con ella? Pues la otra semana vamos a saber qué hacer con la hermana menor. Bueno, gracias al Señor. Yo quiero esa clase de amor por Dios, esa clase de celo. Y esta clase de amor y esta clase de celo va creciendo a medida que no solo vamos creciendo en conocimiento, sino en experiencia por Dios. Celo por Dios es algo que puede mejorar, ¿verdad?, en los cristianos. ¿Cuántas veces viene alguna tentación y sucumbimos rápido a esas tentaciones? Porque el celo de Dios o el amor que hay en Cristo en nosotros todavía no lo hemos dejado madurar. Dejemos que madure. Enfoquémonos en Cristo. No estemos enfocados en satisfacer los deseos de la carne más que en buscar agradar a Cristo. Y el Señor hace lo demás. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sí? Amén. Bueno, suficiente, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie y vamos a bendecir al Señor y le vamos a dar toda la gloria. Gracias, Jesús. Voy a cambiar de micrófono acá. Amén. Padre nuestro, en el precioso nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Santo, porque una vez más nos permites, Señor, explorar, Señor Dios Santo, tu maravillosa palabra. Padre, entender, Señor Dios, Padre, un poco más acerca de tu naturaleza, de tu celo, de tu amor, Señor, y entender un poco mejor, Padre, qué es lo que tú buscas, qué es lo que tú persigues, Señor Dios, al haber llegado al corazón del hombre, Señor, y al transformarlo desde adentro. Padre, oramos, Padre, que esta forma de amor, este amor perfecto, este amor divino, este amor que viene de lo alto, ya está en nosotros por causa de Cristo que está en nosotros. Pero oramos que crezca, Padre. Oramos que crezca tu amor en nosotros, de tal manera, Señor, que en vez de juzgar a los demás, los amemos con amor perfecto, Señor. Padre, oramos que crezca este celo en nosotros. Bendito Dios, de tal manera que ese celo limpie nuestro santuario, queme nuestra madera, heno y hojarasca, nos haga tener celo para lo bueno, Señor Dios Santo. Bendito Dios, nos haga hacer elecciones ardientes, candentes
por ti, Señor, aunque esto nos provoque dolor, aunque esto provoque, despierte el menosprecio de otros. Padre, queremos esa clase de amor maduro en nosotros, queremos esa clase de amor operando a través de nosotros. Señor, te lo rogamos, ayúdanos a seguir adelante, a simplemente seguir colaborando, Señor, con lo que tú ya estás haciendo, con lo que tú ya comenzaste. Bendito Dios, confiados en que tú vas a perfeccionar tu obra, Señor. Ayúdanos a correr, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, a poner la mira, los afectos en las cosas de arriba, Señor. Ayúdanos a dejarnos edificar por ti, Señor, a redimir el tiempo, a correr, Señor, a apretar el paso, Señor Dios, y a ayudar a los demás, Señor, a que corramos juntos, todos, más rápido, Padre. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor, por Cristo, por la obra de Cristo en nosotros. Padre, gracias por la palabra, maravillosa palabra escrita, Señor, y por tu Espíritu Santo, quien la vivifica en nuestros corazones. Te damos gracias por este día.